El linóleo frío contra la mejilla es una forma brutal de despertar, sobre todo cuando has muerto la noche anterior, ahogándote, luchando por respirar, mirando un calendario con 5 años de retraso. Las segundas oportunidades no son regalos, son armas cargadas. Y esta vez, nadie más aprieta el gatillo. Motas de polvo bailaban en la luz de la mañana. Eso fue lo primero que noté. No había ángeles. No había fuego del infierno. Solo polvo. Algo completamente normal. Una bocanada de aire me desgarró la garganta. No hubo estertor. No había fluido llenándome los pulmones. Ninguna presión asfixiante de una muerte terminal. Me incorporé de golpe. Las palmas de mis manos golpearon el suelo frío de mi antiguo apartamento. Mis manos. Estaban suaves. La piel no era fina ni estaba amoratada por las vías intravenosas. Los nudillos no estaban hinchados. Fui tambaleándome hasta el baño. Pateé sin querer una taza de café a medio terminar. Manchó la alfombra. No me importó. Me agarré al borde del lavabo y me miré al espejo. Unos ojos marrones me devolvieron la mirada. Cansados, sí, con ojeras marcadas bajo las pestañas, pero vivos. Las mejillas hundidas de mis últimos días habían desaparecido. El tono amarillento y enfermizo de la insuficiencia hepática había sido reemplazado. Ahora tenía la piel pálida y agotada de una mujer de 28 años. Una mujer cargando el peso del mundo sobre los hombros. Miré el reloj digital sobre la encimera. 14 de octubre de 2021. 5 años. Había viajado 5 años atrás. Una risa ahogada me subió por el pecho. Rebotó contra los azulejos del baño. Sonaba desquiciada. Abrí el grifo. Dejé correr el agua helada sobre mis muñecas. El impacto me devolvió a la realidad. Esto no era la última sinapsis de un cerebro moribundo. El agua era demasiado afilada. El zumbido del fluorescente. Demasiado molesto. Esto era real. En mi vida anterior, el 16 de octubre de 2021, fue el día en que firmé mi propia sentencia de muerte. Ese día constituí el fideicomiso irrevocable para mi hermano menor, Álvaro, un fideicomiso que desviaba el 60% de los beneficios de la empresa de logística que yo había construido desde cero. Todo hacia una cuenta que él controlaba. Mi madre, Beatriz, había llorado de alegría aquel día en el despacho del abogado. Me abrazó. Me dijo lo orgulloso que estaría mi padre. «Estás cuidando de tu familia, Elena», susurró, con su perfume asfixiándome. «Álvaro solo necesita una red de seguridad. Es de floración tardía. Álvaro nunca floreció. Se pudrió, y me arrastró con él. Cuando el cáncer llegó, 4 años después, agresivo e implacable, necesité capital para tratamientos experimentales. La empresa atravesaba un trimestre difícil. Le pedí a Beatriz y a Álvaro que disolvieran el fideicomiso, solo temporalmente, para liberar el dinero que necesitaba para salvar mi propia vida. Todavía puedo oler el aire estéril de aquella habitación del hospital. Todavía puedo oír el hielo tintineando en el vaso de Álvaro mientras se servía una copa del minibar junto a mi cama. «Es complicado, Elena», suspiró Álvaro, mirando su reloj de lujo. «Comprado con mi dinero. El dinero está invertido, en startups, en cripto. Si lo saco ahora, pierdo el rendimiento. Lo entiendes, ¿verdad? Los negocios son los negocios». Beatriz se quedó junto a la ventana. Se negó a mirar mi cuerpo esquelético. «Los médicos dicen que es un caso perdido de todos modos, cariño. ¿Por qué tirar más dinero bueno tras el malo? Tenemos que pensar en el futuro de Álvaro». Me dejaron allí. Volaron a Ibiza 3 días después. Morí ahogándome en mis propios fluidos, con la mirada fija en una grieta del techo, escuchando el pitido constante de un monitor cardíaco que se apagaba, poco a poco, hasta el silencio. Apreté el borde de la porcelana hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Esta vez no. Salí del baño. Ignoré el café derramado. Encontré mi teléfono en la mesita de noche. Revisé el calendario. Era jueves. La reunión con mi abogado para firmar el fideicomiso estaba programada para el sábado por la mañana. Tenía 48 horas. No lloré.
Las lágrimas ya se habían agotado en una habitación estéril, 5 años en el futuro. En su lugar, una calma fría y pesada se instaló en mi pecho. Se sentía como plomo. Se sentía como una armadura. Abrí el portátil. La pantalla se encendió mostrando los paneles financieros de Logística Vidal. Construí esta empresa desde una furgoneta alquilada y una radio de despacho estropeada. Tenía 22 años entonces. Ahora era una potencia regional. Era mi sudor. Mi sangre. Mis noches en vela comiendo comida fría al volante. Entré en las cuentas personales. La cuenta corriente conjunta que compartía con Beatriz para los gastos del hogar. Ella vivía en una casa de 5 habitaciones en las afueras. Yo pagaba la hipoteca, los suministros, la cuota del club de campo. Entré en el registro de la asignación de Álvaro. Era impactante verlo ahora, sin la niebla de la culpa familiar nublándome la vista. Miles de euros sangrando cada mes. ¿Para qué? Para que Álvaro jugara al empresario y Beatriz mantuviera su estatus en el vecindario. Cogí el teléfono y marqué un número. Sonó 2 veces. Abril, contestó una voz áspera. David, soy Elena. ¿Elena? Son las 7 de la mañana. ¿Va todo bien? Está todo listo para el sábado. Cancela el sábado, dije. Mi voz sonaba firme. Demasiado firme. Una pausa en la línea. ¿Cancelar? ¿Álvaro pidió una revisión de los términos? No. Cancela el fideicomiso por completo. Rompe los documentos. Elena, ¿estás segura? Tu madre me llamó 2 veces ayer, asegurándose de que la tinta estuviera lista para las firmas. Si te echas atrás ahora, David, ¿trabajas para mi madre o trabajas para mí? Otra pausa, más larga esta vez. David Abril era un tiburón, pero era mi tiburón. Respetaba el poder. Y por fin lo estaba escuchando en mi voz. Trabajo para usted, señorita Vidal. Bien. Necesito verte en tu despacho dentro de 1 hora. Tenemos mucha reestructuración que hacer. Colgué. Fui al armario y saqué un traje gris oscuro, afilado. Se acabó interpretar a la trabajadora cansada y complaciente. El paseo gratis de la hija predilecta había terminado, y los cordones de la bolsa de la matriarca estaban a punto de cortarse. El despacho de David Abril olía a cuero caro y dinero viejo. Ventanales enormes daban al perfil de Madrid. La ciudad se movía abajo en un ritmo frenético, ajeno a todo. Me senté frente a su enorme escritorio de caoba. Me miró por encima de sus gafas. Una carpeta sin abrir descansaba entre nosotros. Hoy tienes un aspecto diferente, Elena, observó. Dormí bien esta noche. Mentí, cruzando las piernas. Vayamos al grano. El fideicomiso de Álvaro está muerto. No quiero que ni una sola participación de mi empresa pase a él. Nunca. Abrió la carpeta. Hecho. Ya detuve la presentación. Pero debo preguntar, ¿qué provocó esto? Pasaste 6 meses dejando que tu madre negociara estos términos. Claridad, dije simplemente. Me incliné hacia adelante, golpeando con una uña la madera pulida del escritorio. Ahora, fase 2. La hipoteca de la casa de las afueras. Voy a dejar de transferir el dinero a la cuenta de cargo. Abril frunció el ceño. Elena, tú eres la titular principal. Si dejas de ingresar los fondos, la cuenta entrará en descubierto de inmediato. Tu madre no tiene ingresos para cubrir los 4.000 euros mensuales. Lo sé. No voy a transferir ni 1 euro más. Envía un burofax hoy mismo, dejando constancia de la fecha, notificándole que dejo de financiar la vivienda de forma voluntaria. Si no asume los pagos ella misma, dejaremos que el banco haga su trabajo. Empezó a garabatear furiosamente en un bloc de notas. Se va a quedar destrozada. El banco tarda unos 3 meses en declarar el impago formal y después otro año largo más en ejecutar la hipoteca. Entonces, que empiece a hacer las maletas cuanto antes. Saqué el móvil del bolsillo y abrí la aplicación de mi banco. De las tarjetas me encargo yo ahora mismo. Con 3 toques en la pantalla, apagué las tarjetas suplementarias de Álvaro y de Beatriz y bajé el límite diario a 0 euros. Listo. Que se enteren cuando intenten pagar. Deslicé un fajo de extractos bancarios sobre el escritorio.
Lo que sí necesito de ti es que congeles cualquier cargo recurrente asociado. Gimnasio, alquiler de coche, lo que sea. Discute los Y, bloquea los pagos futuros. Abril dejó de escribir. Me miró. De verdad me miró. Buscaba rencor, una rabia repentina y mezquina. No encontró nada. Solo un vacío. Elena, esto no es solo apretarse el cinturón. Esto es cortarles el oxígeno. El alquiler del apartamento de Álvaro lo avalas tú. Si dejas de pagarlo, el casero puede iniciar el desahucio, aunque ya sabes que en este país eso puede tardar meses. Lo que sí puedo hacer es negociar con el propietario para liberarte del aval a cambio de una indemnización de un mes y dejar que la demanda de impago le caiga a Álvaro directamente. Eso lo mete en el registro de morosos, el ASNEF. Sin aval, y con esa mancha en el historial, no va a poder alquilar nada más en este país. Perfecto. Hazlo. Tiene 24 años. Que se busque un compañero de piso. O un trabajo. Me recosté en la silla, sintiendo el cuero frío contra la espalda. En mi vida pasada, esto me habría carcomido de culpa. La familia es la familia. Esa era el arma favorita de Beatriz. Un garrote que usaba para someterme cada vez que me atrevía a pedir un respiro. Pero había visto el final de esa filosofía. El final era yo tosiendo sangre, sola, mientras ellos se preocupaban por el rendimiento de sus inversiones. David, dije, con la voz bajando una octava, durante 5 años he sangrado por ellos. He financiado un estilo de vida que no se ganaron mientras me trataban como un cajero automático roto. Se acabó. Mis bienes son míos. Logística Vidal es mía. Ciérralo todo. Si te llaman, remítelos a la línea de rechazo automático. No atiendas sus llamadas. Abril asintió despacio. Recogió los papeles. Las tarjetas ya están resueltas entonces. El burofax y la negociación del aval del alquiler llevarán un par de días de papeleo. Perfecto, confirmé. No les envíes ningún aviso previo del burofax. Que se enteren de las tarjetas en cuanto intenten pagar. Van a declararte la guerra, Elena. Sonreí. Fue algo fino, sin humor. Que lo hagan. Ya no tienen fondos para comprar munición. Salí del despacho de Abril a las 11 de la mañana. El aire fuera era cortante. El viento de octubre me mordía las mejillas. Caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un café solo. Me senté junto a la ventana. A las 12:15, el teléfono vibró sobre la mesa. Llamada entrante. Álvaro. Miré la pantalla. El nombre parpadeaba alegremente. Di un sorbo al café. Estaba amargo y perfectamente caliente. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. 10 minutos después, llegó un mensaje. Álvaro. Oye, mi tarjeta acaba de ser rechazada en el restaurante. ¡Qué vergüenza! El banco debe haberla marcado por fraude. Llama y arréglalo. Estoy esperando el pago de unos clientes. Clientes. Claro. Álvaro, en ese momento interpretaba al director ejecutivo de una startup tecnológica que no producía nada, no tenía ningún producto y consistía enteramente en él, almorzando caro con otros niños de papá. Cogí el teléfono y escribí una respuesta. No es fraude. La tarjeta está cancelada. Págalo tú. Envié el mensaje. Puse el teléfono en modo no molestar de inmediato. Pasé el resto de la tarde en el almacén de logística. El olor a diésel y cartón era embriagador. Era real. Era tangible. Recorrí la nave, hablando con los encargados de turno, revisando las hojas de ruta. Esta era la gente que de verdad dependía de mí. Los conductores con familias. Los despachadores haciendo horas extra. Casi había perdido todo esto para alimentar un agujero negro de derecho adquirido. Cuando volví a mi apartamento esa noche, el sol ya se había puesto. Abrí el teléfono, 47 llamadas perdidas, 20 de Álvaro, 27 de Beatriz. Una avalancha de mensajes. Beatriz. Elena, ¿qué está pasando? Álvaro está frenético. Llámame de inmediato. Álvaro, ¿estás loca? Tuve que pedirle dinero prestado a un amigo para pagar el almuerzo. Vuelve a activar la tarjeta. Beatriz, Elena Vidal, coge este teléfono ahora mismo.
Tiré el teléfono sobre el sofá. Mañana era viernes, el día de la infame cena familiar mensual de Beatriz, un evento de asistencia obligatoria en su fortaleza suburbana, diseñado enteramente para que ella luciera su casa, a su hijo predilecto, y me recordara mi lugar como la financiera callada y obediente de todo aquello. Normalmente lo temía. Me sentaba allí, agotada tras una semana de 80 horas de trabajo, picoteando pollo asado y seco mientras Beatriz criticaba mi pelo y Álvaro presumía de conceptos que no entendía. Pero mañana lo estaba esperando con ganas. Entré en la cocina. Me serví una copa de vino barato. La levanté hacia la habitación vacía. Por la familia, susurré. La casa tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Una amplia casa colonial con columnas blancas impecables y un césped cuidado que costaba 2.000 euros al mes mantener. Mis 2.000 euros. Aparqué mi modesto sedán en el camino de entrada, justo detrás del reluciente Range Rover nuevo de Álvaro. El alquiler de ese coche estaba a mi nombre. Por ahora, cogí el sobre de Manila del asiento del copiloto. Se sentía ligero, considerando que contenía la ruina financiera de las 2 personas que había dentro. No llamé. Abrí la puerta principal y entré al vestíbulo. El olor a romero asado y velas caras me golpeó de inmediato, junto con la voz aguda y pánico de mi madre. No puedes simplemente ignorarnos. Fui al club de campo hoy para mi masaje, Álvaro, y me rechazaron la tarjeta, delante de Susana Molina. Casi me muero de humillación. Mamá, lo sé, se quejaba la voz de Álvaro desde la cocina. A mí me lo hizo ayer también. Está teniendo algún tipo de rabieta, probablemente estresada por el negocio. Ya sabes cómo se pone cuando los márgenes están ajustados. Pues necesita arreglarlo antes de mañana, replicó Beatriz. Los papeles del fideicomiso tienen que firmarse, si cree que puede retrasar esto. Hola, madre. Entré en la cocina. El silencio repentino fue ensordecedor. Beatriz estaba junto a la isla de mármol, con una blusa de seda y una copa de chardonnay en la mano. Álvaro estaba desplomado en un taburete, mirando el teléfono. Ambos se congelaron. Me miraron fijamente. Álvaro se recuperó primero. Tiró el teléfono. Por Dios, Elena. Ya era hora. ¿Terminaste con tu numerito de poder? Vuelve a activar las tarjetas. Esto no tiene ninguna gracia. Beatriz dejó la copa. Sus labios formaron una línea dura. Elena, exijo una explicación. La humillación que sufrí hoy. La cena huele bien, interrumpí con calma, sacando un taburete y sentándome. Puse el sobre de Manila sobre la encimera. ¿Está lista? Me muero de hambre. Beatriz parpadeó, desconcertada por mi tono. No estaba acobardándome. No me disculpaba de inmediato ni buscaba el teléfono para arreglar un supuesto error bancario. La cena está en 20 minutos, dijo Beatriz con frialdad. Pero no vamos a comer hasta que hablemos de esto. ¿Qué les pasa a tus cuentas? No les pasa nada a mis cuentas, dije, mirando a Álvaro. Están perfectamente sanas. Solo decidí dejar de desangrarme. Álvaro bufó, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado. ¿Desangrarte? ¡Qué dramática! Elena, teníamos un acuerdo. La startup necesita margen de maniobra. Me prometiste capital semilla. No, Álvaro. Prometí mirar tu plan de negocio. Me diste una servilleta con la palabra sinergia subrayada 2 veces. Eso no es un plan de negocio. Es un grito de auxilio. Se le enrojeció la cara. No entiendes de tecnología. Estoy construyendo una red. Estás construyendo una cuenta de bar, corregí, inclinándome hacia adelante. Y he terminado de pagarla. Las tarjetas están canceladas de forma permanente. Beatriz dio un paso adelante, golpeando la encimera con la mano. Elena, no le hablarás así a tu hermano. Es un emprendedor. Tú solo eres una gestora de logística. Mueves cajas. Álvaro tiene visión. Mis cajas compraron esta casa. Beatriz, dije, con voz inexpresiva. Usar su nombre de pila la hizo estremecerse. Nunca la había llamado de otra forma que no fuera mamá. Mis cajas compraron ese coche del camino de entrada. Mis cajas pagan la electricidad que mantiene esas luces encendidas.
Es dinero de la familia, gritó Beatriz, perdiendo su compostura suburbana. Tu padre dejó. Mi padre dejó 50.000 euros de seguro de vida, que gastaste en una reforma de cocina en menos de 6 meses. Corté. El recuerdo destelló, caliente y feo, en mi mente. Yo construí Logística Vidal desde el barro. Mía. No de la familia. Mía. Alargué la mano y toqué el sobre de Manila. ¿Qué es eso?, preguntó Álvaro, entrecerrando los ojos. Empezaba a parecer menos arrogante y más una rata acorralada. La nueva realidad, dije. Abrí el cierre y deslicé los documentos sobre la isla de mármol. Prueba A. Señalé el primer montón, los documentos del fideicomiso, cancelados. La reunión con Abril de mañana está cancelada. No te llevas ni un 1% de la empresa, Álvaro. Álvaro se echó hacia atrás físicamente. No puedes hacer eso. Mamá, dile que no puede hacer eso. Elena, esto es un error, dijo Beatriz. Su voz cayó en ese tono peligrosamente tranquilo que usaba justo antes de aplicar una culpa pesada. Estás teniendo una crisis nerviosa. Tienes que parar esto. Estás destrozando a esta familia por codicia. Me reí. De verdad eché la cabeza atrás y me reí. El sonido resonó en la enorme cocina vacía. ¿Codicia? Beatriz, me muero de ganas de ver cómo manejas la codicia. Deslicé el siguiente papel hacia adelante. Prueba B. La copia del burofax que mi abogado te envió esta mañana. Dejo de transferir el dinero de la hipoteca a partir de hoy. Sin mis 4.000 euros al mes, esta cuenta entra en descubierto en 30 días. Y en 3 meses, el banco empieza a ejecutar. Beatriz miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Todo el color le desapareció del rostro, dejándola con aspecto demacrado y envejecido. Tú vas a dejar que el banco se quede con la casa, susurró. Voy a dejar que tú decidas qué hacer, Beatriz. Puedes vender antes de que el banco ejecute o esperar a que te embarguen. Tienes unos meses. Te sugiero que empieces a buscar un apartamento o un trabajo, aunque tu currículum no se actualiza desde 1994. Así que buena suerte con eso. Eres una malagradecida vengativa, gruñó Álvaro, dando un paso hacia mí. No me inmuté. Solo lo miré, con los ojos vacíos de cualquier calidez. Recordé el hielo tintineando en su vaso en aquella habitación de hospital. Recordé su total apatía, mientras yo luchaba por respirar. Da un paso más, Álvaro, y llamo a la aseguradora esta misma noche para retirar el seguro de ese coche. Circular sin seguro es ilegal en España. Si la policía te para, te lo requisan en el sitio. Y la financiera del renting ya tiene instrucciones mías para reclamarte el coche por impago. Se quedó paralizado. La mandíbula le trabajaba en silencio, buscando palabras. Buscando una amenaza que tuviera algún peso. Pero no tenía nada. Era un parásito, y el huésped acababa de cortar la conexión. ¿Por qué?, lloró Beatriz. Las lágrimas por fin se derramaron. Esta vez eran reales. Lágrimas de pánico. ¿Por qué nos haces esto, Elena? ¿Qué te hicimos nunca? Te quisimos, te apoyamos. Me desangraron, dije en voz baja, poniéndome de pie. Me miraron y no vieron nada más que un talonario de cheques. No me apoyaron. Me toleraron porque pagaba las facturas. Eso es mentira, sollozó. No importa si lo es o no. Me ajusté los puños de la chaqueta del traje. Las cuentas bancarias están congeladas. El paseo gratis terminó. Me voy ya. Diría que disfrutéis de la cena, pero, considerando que no se ha pagado la factura del gas, puede que la cocina se apague antes de que el pollo termine de hacerse. Le di la espalda y caminé hacia la puerta principal. Álvaro gritó algo detrás de mí, algo sobre demandarme, sobre conseguir un abogado. Que lo intentara. No podría pagarse ni un procurador, mucho menos a alguien capaz de enfrentarse a Abril. Salí al aire frío de la noche. Caminé hacia mi coche, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Miré atrás hacia la casa. Las luces estaban encendidas. Parecía cálida. Parecía un hogar, pero sabía que era solo una cáscara vacía a punto de derrumbarse sobre sí misma. Me metí en el asiento del conductor. Arranqué el motor.
Salí marcha atrás del camino de entrada. No miré por el retrovisor. Por primera vez en 5 años. No. Por primera vez en 2 vidas. Por fin podía respirar. La guerra no había terminado. Iban a agitarse. Intentarían avergonzarme en público. Intentarían movilizar a la familia extendida para hacerme sentir culpable. Pero no sabían que estaban luchando contra un fantasma. Y los fantasmas no tienen talonario de cheques. El lunes por la mañana llegó con una tormenta violenta. La lluvia golpeaba el techo de chapa del almacén de Logística Vidal. Las radios de despacho crepitaban con estática, los conductores gritando bajo el aguacero para confirmar cambios de ruta. Café en mano, de pie en la pasarela sobre el muelle de carga, sentí una profunda sensación de propiedad. Esta caverna de hormigón era mi santuario. Cada carretilla, cada camión diésel en marcha, cada bombilla fluorescente zumbando arriba, me pertenecía. Abajo, en la oficina, el teléfono de mi escritorio empezó a parpadear en rojo. Un número privado. Abril me había instruido explícitamente para reenviar todas las comunicaciones a su bufete, pero la curiosidad mórbida ganó. Levanté el auricular. «Elena, dile a estos psicópatas absolutos que se retiren». La voz de Álvaro era aguda, entrecortada, teñida de pánico genuino. Al fondo, el ruido rítmico y pesado del cabrestante de una grúa municipal resonaba en la línea. Lo había dejado en zona azul mientras tomaba un café. La aplicación del parquímetro ha rechazado tu tarjeta. No he pagado la zona SER, y la grúa municipal se lo está llevando ahora mismo. Llama y paga la multa. Hazlo ya. Silencio en la línea. Di un sorbo lento a mi café. Estaba quemado, preparado hacía 3 horas por el turno de noche. Sabía a victoria absoluta. «Elena, ¿estás ahí? Diles que es un error». «No es un error, Álvaro», respondí, con voz perfectamente serena. «Te lo dije el viernes. Tu tarjeta está cancelada, y tu seguro también. Si aparcas sin poder pagar la zona SER, la grúa municipal hace su trabajo. No es cosa mía, es cosa tuya». «Tengo una reunión con inversores en 1 hora», chilló. La fachada del tecnólogo frío y distante se había evaporado por completo. Era solo un niño mimado haciendo una rabieta en un charco. ¿Cómo se supone que llegue? ¿En Uber? ¿Sabes lo patético que se ve eso? Creo que coger un Uber es lo de menos de tus preocupaciones estéticas ahora mismo. Coge el autobús. Camina. La verdad, no me importa». «No puedes hacer esto», gritó, con la voz quebrándose. «Mamá está teniendo un ataque de nervios. La tía Carmen viene en coche con Valium ahora mismo. Literalmente estás matando a nuestra madre por unos cuantos euros». Una diversión fría y oscura destelló en mi pecho. Matar a nuestra madre. Si tan solo supieran lo que en verdad se sentía al morir de verdad. «Dile a la tía Carmen que la saludo», dije. «Y Álvaro, no vuelvas a llamar a este número. Le he pedido a la recepcionista que bloquee tu móvil». Colgué antes de que pudiera responder. El martes, los monos voladores iniciaron su descenso. Los parientes lejanos, los que solo aparecían en Navidad y para beberse el vino caro de Beatriz, de repente encontraron su brújula moral. La tía Carmen fue la primera en atravesar mis defensas, alcanzándome en mi móvil personal mientras revisaba las declaraciones trimestrales de impuestos. «Elena, estoy absolutamente consternada con lo que me ha contado tu madre», espetó Carmen, sin molestarse en saludar. «Es una falta de respeto y de deber filial intolerable. Tu madre se ha dejado la piel por vosotros. Está empaquetando su vajilla buena porque cree que el banco va a tirar la puerta abajo mañana. ¿Qué es esto de cortarle el dinero? Te crió». «Me crió para ser una mula de carga, Carmen», dije, reclinándome en la silla de mi oficina. «Hay una diferencia. Es familia. No abandonas a la familia. Estás ganando cientos de miles de euros y vas a dejar que tu propia madre se enfrente a un desahucio. ¿No tienes vergüenza? Carmen, si estás tan profundamente preocupada por su situación de vivienda, tienes una preciosa habitación de invitados en tu casa de Marbella. ¿Por qué no la invitas a vivir contigo? Y a Álvaro también. Tiene 24 años, está desempleado y come unos 300 euros de comida a la semana. Estarán en el próximo vuelo». Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la línea.
A la tía, Carmen le encantaba la idea de la lealtad familiar, hasta que le costaba un céntimo. Bueno, tartamudeó Carmen, su indignación desinflándose en una tos nerviosa. Mi marido es muy particular con su espacio. No podríamos acogerlos a largo plazo. Ya sabes cómo se le resiente la espalda cuando tenemos invitados. Claro, su espalda. Golpeteé un bolígrafo contra la mesa. Es increíblemente fácil gastar el dinero de otra persona, ¿verdad, Carmen? Quieres ocupar la superioridad moral, pero no vas a firmar un cheque. No vuelvas a llamarme para dictarme cómo administro mis finanzas, a menos que estés dispuesta a igualar mis contribuciones. La línea se cortó. Fue lo último que supe de la familia extendida. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la empresa. Renegocié nuestros contratos de combustible. Amplié la flota en un 10%. Le di a mis jefes de almacén los aumentos que llevaban tiempo mereciendo, pero que antes no podía permitirme porque financiaba las startups fantasma de Álvaro. El negocio prosperó. Sin el enorme drenaje parasitario del estilo de vida de Beatriz y Álvaro, Logística Vidal se volvió increíblemente líquida. Pero el dinero era solo una parte de la ecuación. A finales de noviembre, pedí cita. La clínica era un centro de diagnóstico privado de alta gama en el centro de Madrid, sin salas de espera con olor a lejía y desesperación, solo jazz suave, asientos mullidos y un equipo de especialistas que costaba una pequeña fortuna. Dinero que ahora reposaba felizmente en mis cuentas personales. Sentada en la camilla, con una bata de papel, me temblaban las manos. Este era el verdadero fantasma que perseguía mi segunda oportunidad. En mi vida pasada, el dolor abdominal empezó como una molestia sorda. Fácil de ignorar, fácil de achacar al estrés. Para cuando me desplomé en el suelo del almacén y desperté en urgencias, el cáncer se había extendido al hígado. 4º estadio, inoperable, implacable. El doctor Herrera entró sosteniendo una tableta. Era un hombre estoico, de mirada amable, completamente ajeno a que sostenía el veredicto de mi alma. Señorita Vidal, dijo, acercando un taburete. He revisado las pruebas y los análisis de sangre. Me agarré al borde de la camilla. No podía hablar. Tenía un sabor a cobre en la boca. Solicitó un conjunto de pruebas muy específico y muy inusual para alguien de su edad. Continuó, ajustándose las gafas. ¿Puedo preguntar por qué? Antecedentes familiares. Mentí, con la voz un susurro hueco. Paranoia. Solo dígamelo. El doctor Herrera miró la pantalla, luego a mí. Hemos encontrado un grupo de células anormales en el lóbulo externo de su hígado. Muy pequeño, completamente asintomático. Sinceramente, es un milagro que lo hayamos detectado. Si no hubiera insistido en la resonancia dirigida, esto habría pasado desapercibido durante años. Para cuando le causara algún dolor, habría estado muy avanzado. El aire me salió de los pulmones en un sollozo violento. Me tapé la boca con una mano, la bata de papel crujiendo mientras me doblaba. Señorita Vidal, tranquila, dijo con suavidad, tocándome el hombro. Es completamente operable. Como está tan aislado, podemos programar una resección laparoscópica la semana que viene. Estará en el hospital 2 días, descansando en casa 2 semanas. Y después estará limpia. No hará falta quimioterapia. Lloraba tanto que no veía con claridad. Lágrimas de salvación pura. En mi vida pasada, no había ido al médico porque estaba demasiado ocupada manteniendo a flote la empresa de logística para pagar la cuota del club de campo de Beatriz. Había ignorado la fatiga porque Álvaro necesitaba una nueva inyección de dinero para sus fracasos. Literalmente había cambiado mi vida por su lujo. Esta vez no. Prográmelo. Jadeé, secándome la cara con el dorso de una mano temblorosa. Pagaré de mi bolsillo. Solo sáquenmelo. 6 meses después, abril trajo un viento cortante, pero el sol de la tarde por fin se abría paso entre el gris persistente del invierno. Estaba sentada en el asiento del conductor de mi coche, aparcada frente a la vieja casa colonial. Las impecables columnas blancas se veían exactamente igual, pero el césped cuidado ahora estaba cubierto de dientes de león,
con manchas marrones. Un gran cartel de venta por ejecución hipotecaria estaba clavado en el centro del jardín. Abril me había mantenido al tanto del proceso legal, estrictamente a distancia. Beatriz había agotado los pocos ahorros que le quedaban intentando mantener la casa a flote durante 3 meses. Había intentado sacar una segunda hipoteca, pero, sin mis ingresos en la solicitud, la habían echado del banco entre risas. Álvaro, previsiblemente, no había contribuido con nada. Su startup se evaporó en el momento en que ya no pudo permitirse los almuerzos caros para fingir que era director ejecutivo. Los habían desahuciado 2 semanas antes. Bajé la ventanilla, dejando que el aire frío de la primavera me golpeara la cara. El abdomen me tiraba ligeramente, un eco fantasma de la cicatriz quirúrgica escondida bajo la blusa. La operación había sido un éxito total. Los márgenes estaban limpios. Estaba sana. Iba a vivir para ver los 30. Iba a vivir para ver los 40. Un sedán plateado entró en el camino de la casa de enfrente. Un agente inmobiliario bajó del coche, seguido de una pareja joven con un niño pequeño. Subieron por el camino, señalando el tejado, hablando de reformas. Iban a comprar la cáscara de mi trauma pasado y convertirla en un hogar. Puse el coche en marcha y me fui. No busqué a Beatriz ni a Álvaro. Pero en una ciudad de este tamaño, los fantasmas acaban cruzándose en tu camino. Ocurrió 3 semanas después. Por completo accidente. Estaba recogiendo un regalo para un cliente en una pastelería de lujo, en el centro. El olor a brioche recién hecho y granos de café tostado flotaba pesado en el aire. Mientras esperaba a que la dependienta empaquetara los pasteles, la campanilla sobre la puerta sonó. No me giré, pero oí la voz. «Mira», le dije al encargado, «que necesito los jueves libres. Tengo entrevistas, trabajos de verdad. No puedo estar echando leche caliente al vapor cuando tengo reuniones». Me quedé helada. Giré la cabeza solo un poco. Álvaro llevaba un delantal verde sobre una camiseta blanca manchada. Cargaba una caja de leche entera, la cara roja y sudorosa. Se veía más delgado. La hinchazón arrogante de sus días de fondo fiduciario había sido reemplazada por la realidad demacrada del salario mínimo. Detrás del mostrador, el supervisor de turno, un chico que apenas parecía tener 19 años, puso los ojos en blanco. «Álvaro, si quieres los turnos, trabajas el horario. Si no, entrega el delantal. Vamos justos de personal». Álvaro apretó los dientes, dejando caer de golpe la caja de leche en el suelo. «¿Sabes quién soy? Yo dirigía una incubadora tecnológica. Soy un emprendedor. Soy el que te firma la hoja de horas», replicó el chico, totalmente impasible. «Guarda la nevera o fichas la salida». Los hombros de Álvaro se hundieron. La pelea se le escurrió del cuerpo, dejando solo un joven vacío y agotado. Se agachó y empezó a meter los cartones de leche bajo el mostrador. No me vio. Me bajé las gafas de sol sobre los ojos, cogí la caja de la pastelería y salí en silencio por la puerta principal. Caminé por la acera bulliciosa, la ciudad moviéndose a mi alrededor en una sinfonía caótica y hermosa. No sentí ningún triunfo al verlo apilar leche. No sentí ninguna malicia persistente. Solo sentí nada. La pesada cadena de culpa y obligación que me había anclado a ellos durante 28 años simplemente se había disuelto. Esa noche me senté en el balcón de mi nuevo apartamento. No era una mansión suburbana enorme. Era un loft moderno y elegante con vistas al río. Era completamente mío. Me serví una copa de vino tinto caro. Apoyé la copa en la barandilla. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura debajo, brillando como diamantes dispersos. Logística Vidal acababa de cerrar su trimestre más rentable de la historia. Mi salud era perfecta. Mi mente estaba en calma. Pensé en el suelo frío de linóleo de mi antiguo baño. Pensé en el olor estéril de la habitación de hospital que jamás volvería a ver. Las segundas oportunidades no son regalos. Son correcciones de rumbo brutales y violentas. Exigen que quemes las cosas que te están matando, aunque compartan tu propio ADN. Levanté la copa hacia el cielo nocturno vacío, el viento agitándome el pelo. Había luchado por sobras toda mi vida.
mendigando validación de una familia que solo valoraba mi utilidad. Pero ya no luchaba. Había volcado el tablero, me había levantado de la mesa, y por primera vez en mi existencia estaba de verdad, irrevocablemente, llena. ¿Qué harías tú si pudieras reescribir tu mayor traición? Deja un comentario abajo si alguna vez has tenido que cortar con familiares tóxicos para salvar tu propia cordura. Dale al me gusta si estás listo para la parte 4, donde por fin les llega la consecuencia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas el momento exacto en que descubren que las cuentas están congeladas. Mantente fuerte, mantente implacable.